Al Padre incinerado, en mis oraciones se le van cayendo los nombres. Desfilan por delante de mis ojos, vacíos como piojos se pegan en la carne. Los nombres de mi Padre no son nombres, son espacios sin sentido, son espejos como un ruido vacilante. Sin embargo, el espacio vacío ha permitido a la casa ser habitada. Sin embargo, el nombre del vacío ha permitido al vacío ser habitado. Entonces, ¿a qué palabra, oración o vacío mi Padre se habrá desterrado? Soy Manuel Vallejos, un poeta joven de acá de Chile, de la ciudad de Santiago, una ciudad poco lluviosa, así que lo que están viendo de fondo es también un hecho no habitual. Yo partí con la escritura aproximadamente hace unos 5 años. Fue un descubrimiento que hice porque antes me dedicaba más bien al dibujo. Y la verdad no tengo como motivos claros como para explicar en el fondo de cómo se produjo ese traspaso. Pero el traspaso se produjo. Y yo diría que hace 3 años que comencé a escribir de la forma que lo hago. Y eso tiene básicamente que ver con un proyecto personal y con tomar esto como un oficio. La literatura como un oficio, como una escritura que se basa en un trabajo constante y diario. He participado en varias antologías de poesía joven, pero todavía no publico un libro porque soy un poco receloso con mi escritura. En realidad me interesa como desmitificar mi propia escritura, desmitificarme a mí y a partir de eso tal vez ahí sacar algo. Yo creo que lo principal es la contradicción. ¿Por qué la contradicción? Por 2 motivos. El primero es porque quiero volver a las formas puras de la poesía, aquello que es como identificable dentro solo de la poesía. Me refiero al ritmo, a las aliteraciones, al encabalgamiento, al simbolismo fónico, es decir, el sonido que producen las palabras. Y desde ahí me interesa como recuperar esa tradición, pero al mismo tiempo, y por eso es contradictorio, denunciarla. Es decir, generar al poema como un espacio vacío, relleno por esta forma que es identificable solo en el poema, pero que de alguna manera no trasciende, no se trasciende a sí misma. Esto también tiene que ver con una crítica a la palabra, que es el material mismo de la poesía, y un intento por desmitificar además espacios que sean sacralizados de alguna manera, el espacio sagrado del poema. Como dice Armando Roa, tal vez sería importante ya no bajar al poeta del Olimpo, sino bajar al poema del Olimpo. Entonces, tal vez eso sería re interesante generar con una escritura así. Me interesa mucho tomar ese tema y sobre todo desmitificar el espacio del autor. Tal vez veo una escritura como más individualizada. Y hay tantos grupos como formas poéticas y formas de escribir ahí. Además, mi círculo más cercano tal vez no se juntan estos grupos y no, digamos, son individuos por su cuenta que son los que escriben y que nos juntamos a veces, armamos recitales de poesía. Entonces es bien difícil como articular un panorama estable de la poesía porque es como este país además, es muy sísmico, es muy sísmico el panorama de la poesía chilena, joven sobre todo. Tal vez yo tengo una crítica un poco como a algunas formas de escritura que se han generado en autores que bordean los 25 años o están entrando a los 30, que tiene que ver mucho con la utilización de teoría. Por ejemplo, Foucault, Deleuze u otros teóricos. Me parece que encasillar a veces la poesía dentro de esos parámetros eh, termina justamente haciendo eso, encasillándola. Y en el fondo está demostrado que la literatura va siempre más adelante de las manifestaciones teóricas y filosóficas de ciertos autores. Ahora me parece bien que exista este diálogo, porque en el fondo la teoría es otra literatura más, y generar un diálogo intertextual es bien interesante, pero me parece que escribir desde ahí no me parece como muy interesante, por lo menos a mí, no digo que esté mal, pero a mí no me llama mucho la atención. Yo en mi grupo más cercano he visto una reacción frente al poema que tiene que ver con el silencio. Una amiga nos refirió esto conversando un día en la universidad y me planteaba justamente como nuestra generación, desde su perspectiva, que yo tal vez no comparto tanto, pero la generación del silencio.
Tal vez nosotros como indagando en ese espacio, en la imposibilidad de decir, en la imposibilidad de llegar a la palabra, en la imposibilidad de utilizar la palabra, pero meter la mano, digamos, en la palabra y encontrar el vacío del aire que transita por los dedos. Lo he visto y es muy cierto, lo he visto sin ir más lejos también en mis trabajos. Y esta necesidad como de expresar este vacío y esta necesidad también de silencio, a veces de callar frente al poema, de callar, de sentarse, de esperar. Y no sé, lo he visto incluso desde todas las perspectivas, desde gente que lo trabaja desde lo barroco hasta gente que lo trabaja desde el minimalismo. Pero el silencio me parece una constante. Tal vez ahí sí yo hablaría, pero como lo digo nuevamente, me estoy refiriendo a un grupo muy cercano, porque hay otros que están en otra. Así que en Chile la poesía joven y el panorama se ve muy bueno porque hay muchas voces distintas, y eso a mí me llena como de alegría, porque creo que es necesario. Producto Colectivo, que es un grupo de amigos que formamos una alianza para hacer videos, todo un trabajo audiovisual que tiene que ver con reescrituras de poetas, que tiene que ver con espacios de muestra. Estamos generando un montón de cosas, documentales, un documental de poesía chilena que también esperamos que transmita la televisión, y generando espacios de difusión también en distintos lugares de Santiago, armando lecturas también con mucha gente joven y con un rango etario muy amplio también, que es lo que nos interesa, que salgan las voces, gente que desde los 16 años hasta los 30 más o menos, como un rango bien amplio, y para que se mezclen estas voces también en una nube, como en el recital mismo. Además, con Eduardo Farías, en la actualidad formamos una editorial que se llama Editorial Problema, y hemos editado un montón de poetas jóvenes que están ahí como en el under y que han publicado sus libros con nosotros bajo una colección que se llama Demos Poesía, que es justamente esa idea, la idea del demo, y como de tener ahí un espacio como de difusión más que de venta de texto, porque nosotros entregamos los textos a precio costo, textos hasta el momento artesanales, hay otros que son ya de producción más masiva, pero nos hemos autogestionado y hemos trabajado de manera bien interesante. En la editorial queremos como desarticular el espacio también del editor, como un espacio de poder, y la editorial como un espacio de la alta cultura. Queremos publicar a la gente que nos mande sus escritos y nosotros ser un espacio de difusión, y que el lector decida si siguen saliendo números o no siguen saliendo. Eso absolutamente va a depender del receptor de la obra. Es decir, si a él no le interesa, o a este público no le interesa, como no le interesan más textos de un determinado autor, bueno, el tiraje para. Pero si siguen y así, y por suerte todos los autores han sido pedidos constantemente, así que eso habla también de la calidad de los chicos que han publicado con nosotros. Interrogar al silencio en las jaulas de la palabra, esto es, entre los barrotes del poema, haber gritado basta, solo un espacio, no hay espacio más vacío que el poema, y no hay vacío más sordo que la palabra. Entonces el poema dice debo dejar el color, asumir la forma infame del silencio, tratar de esconder el dolor bajo la forma vacía como sea o como indique el reglamento. La tradición es una espina que se clava en las esquinas del poema, el yugo que soporta el necio, el mismo que mastica esta carne, invisible entre las fauces del silencio. El que escribe interroga al infinito, este responde yo no existo y se disfraza de palabra. Habría que interrogar a la jaula y preguntar por sus barrotes, hasta dónde ha llegado el grito, la voz que se me esconde. La tinta salta negra y me escupe en el ojo y yo me digo, en el decir hay engaño, porque no hay más vacío que el silencio y no hay más cárcel que la carne del poema.